Ni se te ocurra volver a pedirnos que cancelemos nuestros planes. Llevamos meses con estos boletos para... Elton John, gritó mi madre, su voz retumbando en el cuarto del hospital. Yo me quedé pasmada aferrada a mi celular con las manos temblorosas. Era la Nochebuena en el Centro Médico de Las Vegas. Estábamos solos mis gemelos de 2 años, Ethan y Emily, jugando tranquilamente en un rincón una enfermera llamada Valerie que me revisaba los signos vitales y yo. El dolor en mi abdomen era insoportable, como si alguien me estuviera retorciendo un cuchillo por dentro, pero la mirada de indiferencia en el rostro de mi madre a través de la videollamada me dolió todavía más. Me llamo Natasha Wilson. Tengo 33 años y desde que tengo uso de razón he sido la que siempre queda en segundo plano en mi propia familia. Mi hermana menor, Jessica, la hija consentida, era incapaz de hacer algo mal a los ojos de mis padres. Mientras tanto, yo ni siquiera pude lograr que cuidaran a sus únicos nietos, mientras me sometía a una cirugía de emergencia por complicaciones relacionadas con la muerte de mi esposo hace 6 meses. Los doctores habían encontrado una hemorragia interna que requería atención inmediata, pero lo único que a mis padres les importaba eran sus boletos para el concierto y celebrar la Nochebuena con Jessica. Cuando finalmente les pedí ayuda después de agotar todas las demás opciones, la respuesta de mi papá me cortó más profundo que cualquier bisturí. Te estás volviendo una verdadera molestia y una carga, Natasha. Ya estamos jubilados, merecemos disfrutar de nuestras vidas sin que nos estés dando lata todo el tiempo con tus problemas. Llevo apoyando económicamente a mis padres desde que se jubilaron anticipadamente hace 3 años. Cada mes, sin falta, les mandaba $2,500 para ayudarles con la hipoteca y sus gastos. Incluso después de que James murió, lo hice por amor y por deber, creyendo que la familia debe apoyarse mutuamente. ¡Qué ingenua fui! Mientras mis lágrimas caían en silencio sobre la cobija del hospital, Valerie me apretó suavemente el hombro. Mi amiga Olivia es una niñera profesional que se especializa en trauma infantil. Déjame le llamo por ti. Me ofreció su amabilidad, un crudo contraste con la insensibilidad de mis padres. Los gemelos todavía eran demasiado pequeños para entender lo que estaba pasando. Ellos ya habían perdido a su padre en un accidente de coche. Ahora podían perderme a mí también si la cirugía salía mal. La idea me aterraba, pero no tanto como dejarlos con gente que los veía como una carga. En ese instante, con el dolor atravesándome el cuerpo y la decepción aplastándome el corazón, tomé mi decisión. Sí, por favor, llámale, le dije a Valerie. Y con esas palabras empecé a cortar los lazos venenosos con las personas que me criaron, pero que nunca me amaron de verdad. Al colgar el teléfono, una oleada de recuerdos me invadió. Mi niñez estuvo llena de momentos en los que me hacían de menos, mientras Jessica recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres apenas, y lo tomaron en cuenta porque a Jessica la habían elegido para un comercial local ese mismo fin de semana. Cuando me casé con James, se quejaron de que el lugar de la boda estaba demasiado lejos de su casa. Incluso cuando nacieron los gemelos, solo nos visitaron una vez con el pretexto de que los bebés eran muy latosos para su gusto. James había sido mi roca en todo momento. Él entendía el dolor de la decepción familiar, pues llevaba años distanciado de su propio padre. Construiremos nuestra propia familia, solía decir, una que sí sepa amar. Y lo hicimos creando un hogar cálido, lleno de risas y aceptación. Pero hace 6 meses, un conductor borracho me lo arrebató dejándome sola para criar a nuestros hijos, mientras luchaba contra la depresión y el duelo. A pesar de mi pérdida, seguí apoyando a mis padres. Incluso aumenté la cantidad mensual cuando mencionaron que la inflación los estaba apretando. Quería ser mejor que ellos, demostrar que la familia debe apoyarse sin importar qué. La ironía era demoledora. Ahí estaba yo con una hemorragia interna, posiblemente muriendo, y ellos no podían perderse un simple concierto para cuidar a mis hijos. Valerie regresó con la noticia de que su amiga Olivia llegaría en menos de 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró Valerie. Trabajaba con víctimas de trauma en el hospital infantil antes de hacerse niñera particular. ¿Cuánto va a costar esto?, pregunté con la preocupación colándose en mi voz. Las facturas médicas ya se estaban acumulando, pues el seguro de James tenía sus limitaciones. No te preocupes por eso ahora, dijo Valerie. Vamos a concentrarnos en prepararte para la cirugía. Pero yo sí estaba preocupada. Pensé en los $2,500 que tenía programado transferirles a mis padres la próxima semana, dinero que ahora podría ayudarme a pagar el cuidado de los niños.
Ese pensamiento encendió algo dentro de mí, una llama de instinto de supervivencia que se había extinguido hacía años. Cuando Olivia llegó, era todo lo que Valerie había prometido, amable profesional, y conectó de inmediato con los gemelos. Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Me puedes traer mi celular una vez más?, le pedí a Valerie. Con manos temblorosas mandé 2 mensajes. El primero fue a mi banco para cancelar todas las transferencias automáticas futuras a la cuenta de mis padres. El segundo fue para mis padres. Ya no voy a seguir manteniéndolos. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que ser la última de sus preocupaciones. No me vuelvan a contactar. Mientras me llevaban en la camilla hacia el quirófano, sentí algo inesperado, a través del dolor y el miedo, libertad. La cirugía fue un éxito, pero me dejó más débil de lo que esperaba. Pasé 5 días en el hospital, perdiendo y recuperando la conciencia, agradecida con Olivia, quien había hecho hasta lo imposible al quedarse con los gemelos en mi cuarto del hospital durante el día y llevárselos a mi departamento por la noche. Durante uno de mis momentos de mayor lucidez, noté que mi teléfono parpadeaba con notificaciones, 27 llamadas perdidas y muchísimos mensajes de texto de mis padres y de Jessica. La mayoría de los mensajes seguían un patrón predecible, primero confusión, luego enojo, y después súplicas desesperadas sobre el pago de su hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había salido mi cirugía o si los gemelos estaban bien. El último mensaje de mi padre fue especialmente revelador. No puedes cortarnos el dinero así como si nada. Ya planeamos un crucero para el próximo mes y los boletos no son reembolsables. Los mensajes de mi hermana eran diferentes. Parecía genuinamente confundida. Mamá y papá me acaban de decir que te iban a hacer un procedimiento sin importancia. ¿Qué onda? ¿Por qué andan tan alterados por el dinero? Caí en la cuenta de que mis padres le habían mentido a Jessica sobre la gravedad de mi situación para justificar el haber preferido un concierto a sus nietos. Decidí contarle la verdad, enviándole la historia completa mientras todavía estaba adormilada por la medicación. Su respuesta llegó enseguida. Dios mío, Natasha, no tenía idea de que era una cirugía de emergencia. Me dijeron que solo estabas haciendo drama por una revisión de rutina. Yo hubiera cuidado a los gemelos si hubiera sabido. Lo siento muchísimo. Le creí. Jessica no era cruel. Simplemente había crecido en un ambiente donde le enseñaron que sus necesidades eran la prioridad. Quizás esta revelación le ayudaría a ver cómo eran nuestros padres en realidad. Para cuando me dieron de alta, ya había tomado varias decisiones. Primero, contraté a Olivia de medio tiempo para que me ayudara con los gemelos durante mi recuperación. Segundo, contacté a un abogado para redactar un testamento designando a una amiga de confianza como la tutora de los gemelos si algo me pasara a mí. Y claro está, no a mis padres. Tercero, bloqueé los números de mis padres, permitiendo solo un contacto limitado con Jessica mientras evaluaba su sinceridad. Las implicaciones económicas de mi decisión eran considerables. El pago mensual de $2,500 que les hacía a mis padres representaba casi 1/3 de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin ese peso de encima, realmente podía pagar por un buen cuidado para los niños y quizás hasta empezar a reconstruir el fondo de emergencias que se había agotado tras la muerte de James. Esa noche, acostada en mi propia cama con los gemelos durmiendo en su cuarto, al otro lado del pasillo, sentí una mezcla compleja de emociones. Había culpa, ese sentimiento arraigado de que de alguna manera estaba mal por ponerme a mí y a mis hijos primero. Había miedo de cómo manejaría la recuperación mientras cuidaba a 2 niños pequeños. Pero también había un insólito sentimiento de amor propio que empezaba a echar raíces. Mi teléfono sonó con un mensaje de Jessica. Me acabo de pelear fuertísimo con mamá y papá por cómo te trataron. Me voy a quedar en un hotel esta noche. Podemos hablar mañana. Quizás después de todo no estaba completamente sola. 2 semanas después de mi cirugía, recuperaba mi fuerza poco a poco. La herida de la incisión todavía me dolía con punzadas. Sí me movía muy rápido, pero cada día me las arreglaba mejor. Olivia había sido una verdadera bendición. Llegaba cada mañana para ayudarme con los gemelos mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada y yo estaba agradecida por el trabajo remoto que me permitía estar cerca de mis hijos. Jessica me había visitado 2 veces trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los gemelos. Nuestras pláticas fueron cautelosas al principio, pero con el tiempo ella se abrió y me contó sus propias experiencias con nuestros padres. Siempre me hicieron creer que eras tú la que decidía alejarse de la familia. Admitió una tarde mientras veíamos jugar a los gemelos.
Nunca me di cuenta de que te estaban haciendo a un lado. Yo empezaba a ver una nueva faceta de mi hermana, una que había estado oculta tras años de manipulación de nuestros padres. Y aunque todavía no estaba lista para confiar en ella por completo, apreciaba sus esfuerzos. Entonces, llamaron a la puerta un golpe que en parte ya me esperaba. A través de la mirilla, vi a mis padres de pie en el pasillo. Mi madre aferraba nerviosamente su bolso de diseñador, mientras mi padre estaba de brazos cruzados, con la impaciencia de siempre grabada en el rostro. Dudé con el corazón latiéndome a 1000 antes de abrir la puerta, apenas lo suficiente para hablar por la rendija. ¿Qué quieren?, pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. Natasha, hijita. Hemos estado tan preocupados, empezó mi madre, su tono meloso, levantando mis defensas al instante. No has contestado nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los gemelos estuvieran bien. Estamos bien, respondí secamente. Ahora sí, eso es todo. No es todo, interrumpió mi padre, empujando la puerta ligeramente. Tenemos que hablar de esta ridícula situación económica. El banco nos llamó por el pago de la hipoteca y tuvimos que echar mano de nuestros ahorros para el crucero para cubrirlo. El descaro era increíble. Ni una pregunta sobre mi recuperación, ni una pizca de preocupación por sus nietos, solo exigencias de dinero. Les dije que iba a cortar los lazos económicos, dije, y lo decía en serio. Pero mija, suplicó mi madre con la voz una octava más aguda, hemos llegado a depender de ese dinero. Tu padre y yo ajustamos nuestro estilo de vida basándonos en tu compromiso de ayudarnos. Mi compromiso, repetí con incredulidad. He estado mandando dinero por culpa y por obligación mientras ustedes ni siquiera pudieron cuidar a sus nietos durante mi cirugía de emergencia. El rostro de mi padre se ensombreció. Eso no es justo, Natasha. Teníamos planes. Planes más importantes que la seguridad de mis hijos, más importantes que mi vida, respondí, sintiendo cómo crecía el enojo. ¿Saben lo que dijo el doctor? Había una posibilidad de que no sobreviviera a esa cirugía. Siquiera se molestaron en preguntar. Todo silencio fue respuesta suficiente. Cometimos un solo error, susurró mi madre con dramatismo. ¿De verdad nos vas a castigar así? Esto no es un castigo, mamá. Son las consecuencias, dije, sintiendo cómo una extraña calma se apoderaba de mí. Me he pasado la vida entera buscando su aprobación y su apoyo, y en mi momento de mayor necesidad prefirieron unos boletos para Elton John antes que ayudarme. ¿Somos tus padres?, intervino mi padre cambiando a un tono que exigía respeto. Y yo también soy madre, le respondí. Jamás trataría a Ethan y a Emily como ustedes me han tratado a mí, jamás. Justo en ese momento, Emily apareció caminando con pasitos torpes, abrazada a su jirafa de peluche. Mi madre cambió de táctica al instante. Ahí está mi nena preciosa, dijo con voz melosa agachándose. La abuela trajo regalos. Emily, que no reconocía a estos parientes que eran casi unos desconocidos, retrocedió y me miró con incertidumbre en los ojos. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Cuando esté lista para hablar, si es que algún día lo estoy, yo los buscaré. Pero el dinero, empezó a decir mi padre. Ya no es su problema, terminé la frase, cerrando la puerta suavemente. A la mañana siguiente, mis padres regresaron con refuerzos. Mi tía Patty, la hermana de mi mamá, quien siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia. Natasha, mija, hay que ser razonables, suplicó la tía Patty desde afuera de mi puerta, la cual no abrí. Tus padres están batallando mucho sin tu ayuda. Ellos se las arreglaron con sus finanzas durante décadas antes de que yo empezara a ayudarlos. Respondí a través de la puerta. Decidieron jubilarse antes de tiempo, sabiendo que sus ahorros no eran suficientes. La voz de mi madre interrumpió. Tomamos esas decisiones porque prometiste ayudarnos. Tuvimos que cancelar nuestro crucero y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación eran tan transparentes ahora que había salido de esa neblina de culpa con la que me habían rodeado durante años. ¿En qué momento les prometí apoyo de por vida? Les ofrecí ayudar temporalmente después de su jubilación, pero de alguna forma eso se había transformado en un acuerdo que daban por hecho y que consideraban permanente. Mamá, papá, me estoy recuperando de una cirugía mayor y cuidando a 2 niños pequeños. Esta conversación se acabó, dije con firmeza, antes de alejarme de la puerta, ignorando sus insistentes golpes y súplicas. Más tarde, ese día, recibí un correo grupal de mi padre dirigido a toda la familia, detallando cómo los había abandonado en su momento de mayor necesidad después de que ellos habían sacrificado todo por mí. El correo convenientemente omitía su negativa a ayudarme con los gemelos
durante mi cirugía de emergencia, pintándome en cambio como una hija malagradecida que de repente les había retirado el apoyo sin motivo alguno. Lo que no se esperaban fue que se les volteara la tortilla. Mi primo Michael, que vivía cerca de mis padres, respondió en el correo grupal: tío Robert, ¿no te acabas de comprar un bote nuevo el mes pasado? Y tía Diana, ¿esa no era una pulsera de diamantes nueva la que andabas presumiendo en la cena de Navidad? Otros familiares se sumaron y muchos me mandaron mensajes en privado para que les contara toda la historia. Incluso la tía Patty me llamó directamente después de enterarse de la verdad. No tenía idea de tu cirugía, admitió. Me dijeron que solo estabas haciendo drama por un procedimiento de rutina y que lo estabas usando para castigarlos económicamente. Mientras tanto, Jessica se había puesto completamente de mi lado después de ver el comportamiento de nuestros padres de primera mano. Ella me ayudó a redactar una única respuesta objetiva para el hilo de correos de la familia que simplemente decía: recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo considerable de complicaciones. Mis padres se negaron a cuidar a mis hijos durante este tiempo porque tenían boletos para un concierto. Ahora me estoy enfocando en mi recuperación y en cuidar a mis gemelos sin estrés adicional. El apoyo que recibí después fue abrumador. La esposa de mi primo Michael pasó a dejarme comida casera. Una prima segunda que apenas conocía me ofreció sus servicios como niñera de medio tiempo sin costo alguno. Jessica empezó a pasar los fines de semana en mi departamento para conocer a sus sobrinos y ayudarme a recuperarme. Lo más sorprendente fue que Valerie, la del hospital, me puso en contacto con un grupo de apoyo para padres viudos jóvenes. Su primera reunión fue por Zoom para que yo pudiera participar desde casa, y por primera vez desde que James murió, me sentí verdaderamente comprendida por personas que habían pasado por lo mismo que yo. La situación económica de mis padres, mientras tanto, se deterioró rápidamente. En efecto, habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras de lujo. Jessica descubrió que habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa hacía un año para comprar el bote, asumiendo que yo seguiría subsidiando su hipoteca principal por tiempo indefinido. Le han estado mintiendo a todo el mundo, dijo Jessica en shock, después de ayudarles a revisar sus finanzas a petición de ellos. No están en la ruina, simplemente se pasaron de gastos. Estarían bien si vendieran el bote y el tiempo compartido. Sus mensajes de voz y textos, cada vez más desesperados, continuaron. Pero con cada día que pasaba, el poder que tenían sobre mí se debilitaba. Yo estaba construyendo algo nuevo de las cenizas de su traición, una red de apoyo genuina basada en el cuidado mutuo en lugar de la obligación. Un mes después de mi cirugía, ocurrió un giro inesperado y mayúsculo. Mis padres recibieron un aviso de ejecución hipotecaria. Jessica me llamó para informarme su voz una mezcla de preocupación y exasperación. Están en pánico total, me explicó. El banco les está dando 60 días para ponerse al corriente con los pagos o perderán la casa. ¿Y sus fondos para el retiro?, pregunté mientras mecía a Emily en mi rodilla y Ethan dormía la siesta, casi agotados. Se gastaron una buena parte en ese bote y luego invirtieron el resto en algún negocio que le recomendó un amigo de papá del golf. Lo perdieron casi todo, suspiró Jessica. No te digo que debas ayudarlos, Natasha. Solo pensé que debías saberlo. Más tarde esa noche, recibí textos desesperados de ambos padres abandonando ya toda pretensión de preocuparse por mi bienestar y pidiendo dinero abiertamente. El mensaje de mi madre fue particularmente revelador. Nunca pensamos que de verdad nos fueras a cortar el dinero. Asumimos que solo estabas enojada y que empezarías a mandar dinero otra vez en 1 o 2 semanas. Me enfureció que asumieran que los límites que puse no iban en serio. Todos esos años de poner sus necesidades antes que las mías, de aceptar sus malos tratos, al final nunca me habían respetado en absoluto. Mientras tanto, mi propia vida se estaba transformando de maneras inesperadas. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas, conectándome con otros padres que enfrentaban retos similares. A través de ellos conocí a Diana, una agente de bienes raíces cuyo esposo había muerto de cáncer 2 años atrás, dejándola con un hijo de 3 años. Ella me ayudó a considerar opciones que no creía posibles, como vender mi departamento, que ya me quedaba chico, y usar la plusvalía para mudarme a una colonia más accesible, con mejores opciones para el cuidado de los niños. También había empezado un pequeño negocio secundario, diseñando sitios web conmemorativos, inspirado en el que había creado para James.
Varios miembros de mi grupo de apoyo me habían encargado sitios y la voz se estaba corriendo. Por primera vez, desde que enviudé, sentí un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se hizo aún más evidente cuando se aparecieron sin avisar en mi departamento, otra vez, esta vez con una hoja de cálculo detallada con sus deudas. Necesitamos $14,000 para ponernos al corriente con la hipoteca y evitar la ejecución, explicó mi padre, su habitual tono autoritario ahora teñido de desesperación. Los invité a pasar no por obligación, sino porque tenía curiosidad de escuchar su perspectiva, ahora que de verdad estaban enfrentando las consecuencias. ¿Y vender el bote?, pregunté, haciéndoles un gesto para que se sentaran en mi pequeño comedor. ¿Le perderíamos?, protestó mi padre. Y el tiempo compartido ya lo intentamos, pero el mercado está fatal, añadió mi madre rápidamente. Además, esos son nuestros lujos del retiro. Casi me reí de lo absurdo. Lujos que no se pueden permitir. Podríamos permitírnoslos con tu ayuda, contraatacó mi padre, endureciendo el tono. Es lo menos que podrías hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente han hecho por mí?, pregunté en voz baja, la pregunta flotando en el aire como un desafío. Justo en ese momento, los gemelos entraron a la habitación con pasitos torpes, Ethan abrazado a su camioncito favorito y Emily balbuceando felizmente. Las expresiones de mis padres se suavizaron al instante. Ahí están nuestros bebés preciosos, arrulló mi madre, extendiendo los brazos hacia Emily, quien de inmediato se escondió detrás de mis piernas. No los conocen, afirmé con simpleza. Los han visto. ¿Qué 3 veces en su vida ustedes eligieron no involucrarse? Eso no es justo, protestó mi padre. Somos gente ocupada. Demasiado ocupados para sus únicos nietos. Demasiado ocupados para ayudar a su hija en una cirugía de emergencia. Pero no demasiado ocupados para pedir dinero, observé. Creo que eso lo dice todo sobre sus prioridades. El rostro de mi madre se descompuso y ya no supe si por emoción genuina o por manipulación calculada. Sin tu ayuda lo perderemos todo, susurró. Yo perdí a mi esposo, respondí con la voz firme. Mis hijos perdieron a su padre. Nosotros sobrevivimos. Ustedes también sobrevivirán. 3 meses después de mi cirugía, mis padres enfrentaron lo inevitable, se vieron forzados a vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jessica me mantenía al tanto de su situación, aunque yo mantenía mi distancia. Habían logrado encontrar un condominio modesto, reduciendo significativamente su espacio de la propiedad de 370 metros cuadrados, frente al lago. Mi padre, a regañadientes, había vendido su bote con pérdidas y finalmente se habían deshecho del tiempo compartido por una fracción de lo que habían pagado. De hecho, te están echando la culpa a ti de sus problemas económicos delante de todo el mundo, me informó Jessica durante una de sus visitas semanales. Es surrealista verlos. Le dicen a quien quiera escucharlos que los abandonaste después de prometerles apoyo de por vida. Que digan lo que quieran, respondí, sintiéndome sorprendentemente tranquila. La verdad habla por sí sola. Y así fue. Mi familia extendida me había respaldado en su mayoría después de enterarse de la historia completa. Incluso la hermana de mi padre, que siempre se había puesto de su lado en los pleitos familiares, me llamó para expresar su apoyo después de oír que se habían negado a ayudarme durante mi cirugía. Mientras tanto, mi propia situación había mejorado dramáticamente. Diana de mi grupo de apoyo me había ayudado a encontrar y comprar una pequeña casa de 3 recámaras en una colonia familiar. Los pagos de la hipoteca eran de hecho más bajos que la renta de mi departamento y los gemelos tenían un jardín para jugar por primera vez en sus vidas. Mi negocio secundario de diseño de sitios web conmemorativos había crecido lo suficiente como para poder reducir mis clientes de diseño gráfico y enfocarme en un trabajo que sentía significativo. Olivia todavía me ayudaba con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero yo había ajustado mi horario para maximizar el tiempo con Ethan y Emily. Lo más importante es que había encontrado una comunidad. Los vecinos nos trajeron platillos cuando nos mudamos. El grupo de apoyo organizaba reuniones para que los niños jugaran. Jessica se había convertido en una hermana de verdad en lugar de una competidora por el afecto de nuestros padres. Incluso Valerie, la del hospital, se daba una vuelta de vez en cuando con sus hijos. Había perdido a mi esposo y cortado los lazos con mis padres y, sin embargo, de alguna manera, me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de mi cirugía, recibí una carta, una verdadera carta, escrita a mano de mi madre. Casi la tiré sin abrirla, pero me ganó la curiosidad. Adentro había algo que nunca antes había visto, una disculpa genuina.
He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento, escribió. Verte construir una vida sin nuestra ayuda me ha obligado a confrontar algunas verdades dolorosas sobre mí como madre. Estaba celosa de tu independencia, de tu resiliencia. Me resentía que no parecieras necesitarme como yo necesité a mi propia madre. Pero ahora veo que sí me necesitabas, solo que no de la manera en que yo quería que me necesitaran. Cuando nos pediste que cuidáramos a los gemelos durante tu cirugía, estabas buscando nuestro apoyo y te fallamos por completo. Estoy profundamente arrepentida. La carta continuaba explicando cómo habían reestructurado por completo sus finanzas. Mi padre había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tlapalería local. Habían vendido la mayoría de sus artículos de lujo y estaban viviendo con sencillez por primera vez en décadas. No pedía dinero, ni siquiera perdón, solo que acusara de recibido su disculpa. Le enseñé la carta a Jessica, quien se mostró escéptica. Llevan semanas hablando de escribirte. Papá se oponía al principio, pero creo que él también está empezando a ver las cosas de otra manera, sobre todo después del susto que se llevó con el corazón el mes pasado. ¿Susto con el corazón?, pregunté, preocupada a pesar de mí misma. Solo fue presión alta y dolores en el pecho, pero lo asustó. Ahora está tomando medicamentos y ahora sí está siguiendo las indicaciones del doctor, me explicó Jessica. Creo que enfrentarse a la muerte lo ha hecho un poco más humilde. No estaba lista para responder a la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. ¿Se trataba de un remordimiento genuino o de otra táctica de manipulación? ¿Habían cambiado de verdad o simplemente estaban adaptando su estrategia? Esa noche vi las viejas fotos de la familia por primera vez desde que corté los lazos. Detrás de las caras sonrientes, vi patrones a los que antes había estado ciega. Mis padres siempre habían sido unos actores interpretando el papel de los padres perfectos, mientras ponían sus propias necesidades por delante. Un año después de mi cirugía, finalmente acepté reunirme con mis padres en un lugar neutral, un café tranquilo cerca de mi nueva casa. Cuando llegaron, apenas los reconocí. Mi padre parecía más pequeño de alguna forma, su postura de confianza reemplazada por un semblante más humilde. La ropa de diseñador de mi madre había sido cambiada por un atuendo sencillo y práctico. Los gemelos estaban con Jessica esa tarde. Todavía no estaba lista para una reunión familiar. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que mi padre hizo algo sin precedentes, lloró. He sido un pésimo padre, admitió con la voz entrecortada, y un abuelo todavía peor. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora lo veo lo egoístas que hemos sido. Mi madre estiró la mano sobre la mesa sin llegar a tocar la mía, pero haciendo el ademán. Llevamos meses en terapia familiar, explicó ella. Fue idea de Jessica, y al principio nos resistimos, pero ha sido transformador. No me apresuré a perdonarlos ni a hacer promesas que no pudiera cumplir. En lugar de eso, les enseñé fotos de los gemelos y les conté sobre nuestra nueva vida. Escucharon sin interrumpir, sin hacer que todo se tratara de ellos, quizás por primera vez en la vida. Al despedirnos, mi padre preguntó en voz baja: ¿sería posible algún día conocer a nuestros nietos? Lo consideré detenidamente antes de responder. Eso dependerá de sus acciones, no de sus palabras. Si están genuinamente comprometidos con el cambio, podemos empezar con visitas cortas y supervisadas. Pero entiendan esto, mis hijos. Solo tendrán relación con personas que respeten a su madre. Al alejarme de esa reunión, no sentí ni el peso abrumador de la obligación ni el rencor quemante que había definido nuestra relación por tanto tiempo. En su lugar, sentí algo nuevo, la calma y seguridad de una mujer que sabía lo que valía, que había puesto límites y que los haría respetar sin disculparse. Si mis padres podían cambiar de verdad o no estaba por verse, pero yo ya me había transformado de ser una hija desesperada por aprobación a ser una madre feroz en su protección y clara en sus expectativas.